Ok. Gracias, Miriam, por hacer esto. No sé si me escuchan los demás. Miriam, ¿podrías hacer algún comentario o algo para que yo sepa que sí me están escuchando? Perdón, pero no tengo mucha experiencia en esto. O alguien que me diga si me pueden oír. Eh, ok, pues les comento un poquito del por qué le pedí a Miriam la oportunidad de hacer esta plática. O sea, en realidad, al igual que lo que he estado poniendo en el blog cada vez que puedo, me parece que una buena parte de todo el miedo que se genera con base pues en la desinformación se va haciendo más como una epidemia, casi como si fuera el mismo virus, ¿no? Y es bien importante que la gente tenga los datos reales, los datos certeros. Entonces, no, para nada soy experta en el tema de COVID-19, pero creo que sí tengo pues formación que me permite entender un poco de lo que está ocurriendo. Y entonces yo pensaba platicarles un poquito acerca de dónde estamos ahorita. Me habían dicho que había posibilidad de compartirles mi pantalla, pero ya no me aparece el icono para hacerlo. Entonces, les voy a tener que platicar un poco algunas de las imágenes que quería mostrarles y entonces irlos guiando con respecto a dónde estamos ahorita en la epidemia. Y después pensaba que quizás podíamos tener una sesión de preguntas y respuestas, si están de acuerdo ustedes con eso. Me imagino que me las tendrían que escribir, probablemente, no lo sé. Pero bueno, esa es un poco la idea. Entonces, en términos de dónde estamos ahorita, la epidemia ha avanzado súper rápido, ¿no? Creo que no hay ningún precedente en la historia conocida de la humanidad en cómo ha avanzado de rápido una epidemia así. Y una buena parte de por qué avanza de esa manera tiene que ver con el hecho de que una gran mayoría de la gente que se infecta no tiene ningún signo. Entonces, eso es lo primero que creo que se necesita entender, que el 80%, un poquito más del 80% de los casos son asintomáticos. Entonces, eso lo que hace es que dificulta el poder identificar quién está eliminando al virus y entonces controlar el que esté en contacto con otra gente, moderarlo para que entonces no pueda seguirlo transmitiendo. Eso ha sido una de las razones. La otra es porque la persona tiene la eliminación del virus, aunque no tenga signos, está eliminando al virus hasta por 14 días. Entonces, eso también dificulta muchísimo el poder controlar la epidemia. Actualmente la gran mayoría de los países, salvo un par de países en África, no tienen casos, hasta todos los demás tienen casos contabilizados, solo en esos no se ha reportado. Como les comento, muy rápidamente se da este movimiento. Más o menos estamos hablando como de una semana a 2 semanas en cómo se va moviendo de región del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo están las estadísticas mundiales? Con base en los datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente lo que se tiene son, bueno, el día de ayer estábamos en 1.201.483 infectados en el mundo. Y eso es bien importante también que ese número quede claro, quede en contexto, porque lo que implica es que esos son casos confirmados por o las pruebas diagnósticas oficiales. Quiere decir que si uno no busca, no va a poder encontrar, ¿no? Si nosotros quisiéramos tener 0 casos, estadísticamente hablando, podríamos no hacer ninguna prueba y entonces no tendríamos ninguno en México. Entonces ese 1.201.483 casos que había ayer son únicamente los casos que han sido confirmados por esta prueba, ¿no? Y el día de ayer había 64.690 muertos por COVID-19. Y ahí volverles a aclarar lo que puse en el blog. COVID-19 es el nombre de la enfermedad, el nombre del agente que lo causa es SARS-CoV-2. Es decir, COVID-19 no es el virus, es la enfermedad que causa y es un síndrome agudo respiratorio lo que provoca. En solo un día se acumularon casi 70.000 casos. O sea, el día de hoy en todo el mundo, confirmados por esas pruebas diagnósticas, hay 1.270.854 personas infectadas y 69.383 muertos. O sea, en 24 horas, casi 70.000 casos nuevos y más de 4.500 muertos. Y como les decía, eso no tiene ningún precedente en la historia conocida de la humanidad.
Aunque sé que se han mencionado en algunos medios y en las redes sociales de que parece que en algunos lugares el pico está empezando a bajar, no hay ninguna evidencia de eso. Si uno analiza cómo se están comportando los casos, va hacia arriba, como si fuera un palo de hockey, esa curva. Es decir, todavía no llegamos al punto en el cual empiece a bajar esa curva en ningún país. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en mente. Y el asunto con eso ahorita es que Estados Unidos es el que tiene más casos. En muy poquito tiempo acumuló Estados Unidos hasta 311.357 casos. Digo poquito tiempo porque iniciaron ellos el 15 de febrero a registrar casos, nosotros solo 2 semanas más tarde, pero ellos ya tienen el mayor número de casos en todo el mundo y no el mayor número de muertos, pero los están acumulando rápidamente. En términos del mayor número de muertos está Italia. Pero otros países no se están comportando así. Por ejemplo, Corea del Sur, aunque inició igual que Estados Unidos el 15 de febrero, ellos se han mantenido con 10.156 casos nada más y acumulan nada más en decenas cada día, mientras que en Estados Unidos son miles cada día, en Italia también son miles. ¿Y México dónde figura en eso? Tenemos pocos casos, recuerdan, casos oficiales detectados con la prueba. Tenemos el día de hoy 1.688 y de muertos tenemos confirmados 60. Se acumularon de ayer a hoy 178 casos más. Y claro que se ve muy bien esto, si lo comparamos con Estados Unidos, pues nada que ver, pero hay una diferencia muy grande. Esas 2 semanas de diferencia en cuando inició marcan un comportamiento muy diferente de la epidemia, porque lo que necesita quedarles claro es que de cada caso, cada persona que tiene el virus tiene el potencial de infectar a 2.5 personas. Entonces, si ustedes tienen a la mano un papel y una pluma, podrían hacer una especie de gráfica, dibujarla. Es más, las voy a hacer aquí, a ver si esto queda más claro, porque no les puedo compartir la pantalla, lo siento. Pero si nosotros hacemos esto, a ver, denme un segundo. Y tenemos aquí, dibujado. Esperen. Y aquí es tiempo cero. Ahí hay una persona infectada. El siguiente punto que voy a poner, 5 días después. ¿Por qué 5? Porque tarda 5 días en incubar este virus. Ya va a ser 2.5. Y cada uno de estos, 2.5, va a infectar a 2.5. Y luego aquí. Y así nos vamos. Y esto es una curva exponencial. Rápidamente se hace una curva exponencial. Entonces, esas 2 semanas de diferencia implica que no estamos tampoco como para presumir en términos de, miren qué bien estamos con respecto a Estados Unidos, porque empezamos 2 semanas después. No estoy diciendo que necesariamente nos va a ir de la misma manera que le fue a Estados Unidos, hay ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, ahí el gobierno durante mucho tiempo, al menos durante casi 2 semanas, insistía que no era necesario que la gente se quedara en casa, no cerraron ninguna escuela, en México sí se cerraron las escuelas ya desde hace rato. Entonces es muy posible que el escenario no sea el mismo, pero ahorita pensar, bueno, apenas tenemos 1.688 casos es una falsa sensación de seguridad. O sea, el hecho es que esos casos van a ir subiendo, ¿no? Si alguien quiere hacer un comentario o algo, escribir, por favor, háganlo. Tengo aquí manera de ver la pantalla para contestar eso. Bueno, ok, también en términos de cómo es que está afectando esta enfermedad o por qué hay tantas personas que están requiriendo hospitalización, es porque, como les dije, el 80% más de los casos no requieren nada. Quizás ni se sientan mal o se sientan nada más como con un catarro pequeño, algo muy manejable en la casa. Puede haber fiebre, es cierto, pero nada que necesariamente amerite que fueran a un médico. Pero el otro 20%, de ese 20% va a haber un porcentaje que sí requiera hospitalización inmediata, que requieran ventiladores. Y si consideramos que el sector salud tiene en general poca capacidad para atender casos, pues imagínense que de repente de trancazo cae muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, eso es el problema que nosotros vemos tanto para México como para Querétaro específicamente. En términos de la muerte, la tasa de mortalidad, aunque varía un poquito entre países, más o menos está por debajo del 4%. Que eso es bajo. O sea, si eso lo comparan con ébola, es bajísimo. Si lo comparan con viruela,
que fue una de las causas de mayor mortalidad pues digo, desde hace muchísimo tiempo, pero en particular en el siglo XX, causó muchísimos millones de muertos, pues nada que ver, era 33%. Aquí no, aquí es menos del 4%, pero infecta a muchos, entonces se acumulan rápidamente esos casos y pues cada uno de esos casos es una vida, ¿no? El porcentaje de mortalidad es mayor en gente que es de riesgo. ¿Cuál es esa gente? Gente que tiene más de 65 años, pero no solamente por la edad, aunque sí hay un componente de que el sistema inmune de la gente, conforme se va haciendo más grande, pues el sistema inmune también envejece. Pero es más bien porque el virus utiliza como un receptor una enzima convertidora de una hormona que se llama angiotensina. Y esa enzima se expresa mucho más en gente que tiene problemas cardiovasculares. Entonces, personas que tienen problemas de alta tensión, por ejemplo, expresan mucho más ese receptor. Y ese receptor, lo que es para el virus, es la cerradura en la que el virus mete la llave. Si la cerradura no está presente, no puede entrar a la célula. Entonces, ¿qué células expresan ese receptor? Células del epitelio respiratorio en particular, un poquito menos en el epitelio digestivo y por eso a veces hay diarrea en estos casos. Y puede también afectar un poquito el hígado. Pero dependiendo, o sea, está este virus dependiendo completamente de dónde están esos receptores. Y la gente, como dije, que tiene estos problemas de alta tensión o problemas cardiovasculares, tienen más de estas cerraduras. Y por eso, más el hecho de que el sistema inmune de gente, conforme va haciéndose más grande, envejece también el sistema inmune, pues es la razón por la cual se pueden ocasionar muchas más muertes en este grupo que, por ejemplo, alguien de 25 años, aunque esto no quiere decir que no haya casos serios en personas más jóvenes, sí las hay. Donde no se ha reportado una sola muerte es en niños pequeños, de menos de 10 años no ha habido una sola muerte. Bueno, entonces esa es la razón por la cual la gente está preocupada en términos de este virus, ¿no? Hasta aquí, ¿algún comentario, algo que quieran escribirme? ¿No? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó aquí en Querétaro? A lo mejor algunos de ustedes saben que llevamos 2 semanas en la Universidad Autónoma de Querétaro intentando echar a andar un programa para poder monitorear cuáles son las personas que están infectadas, que están con el virus, pero que no tienen síntomas. Como ya les dije, el 80% de los casos son asintomáticos. Entonces, esa gente está transmitiendo el virus sin saberlo. Y nosotros queremos tratar de identificar cuáles son esos casos. Fue complicado porque les digo que las pruebas que son las que se reportan son las que la OMS decidió que eran las oficiales y son pruebas que han sido validadas. Pero esas pruebas son carísimas. Más o menos estamos hablando de que le cuesta al gobierno 2.500 pesos cada prueba. Y eso lo que significa es que se compraron muchas cosas. A ver, miren, me dices que me están preguntando, pero yo no veo nada. Ah, ya vi. Ok, va, gracias. Ahorita respondo eso. Nada más termino esta idea. Gracias, miren. Entonces, bueno, son carísimas las pruebas y México en un inicio, al inicio de la epidemia, compró únicamente 9.000 pruebas. Eso no es suficiente, para nada. Y además esas 9.000 pruebas, bueno, pues las intentaron distribuir entre los distintos estados con base en el tamaño de la población y llegó un momento en el que aquí en Querétaro se estaban haciendo únicamente 20 pruebas al día. Ahorita estamos en 50 pruebas al día, mejoró un poco porque llegaron más pruebas, pero no es suficiente en lo más mínimo, por lo que les dije de cómo se van acumulando estos casos. ¿A quiénes es a quien les hacen las pruebas? Personas que llegan al sector salud y que dicen, bueno, yo me siento así, tengo fiebre, tengo tos, me duele mucho la garganta, me duele la cabeza, la fiebre tiene que ser alta. Esas personas son candidatos para hacerles estas pruebas, pero solo son 50 las que están disponibles aquí en Querétaro al día. Entonces, muchísima gente no está siendo muestreada y eso evidentemente excluye por completo a aquellas personas que dicen, bueno, a lo mejor he tenido un poquito de tos, pero no tengo fiebre, no he tenido contacto que yo sepa con alguien que esté infectado. Entonces, muchísima gente se está yendo, digamos, no están siendo detectados y por eso la universidad propuso hacer estas pruebas de tamizaje. Y llevamos ya unos días en que se echó a andar, afortunadamente sí nos permitió el gobierno hacerlo, y es un tamizaje lo que estamos intentando hacer, detectar a la gente que es portadora asintomática. ¿Con qué finalidad? Que entiendan la necesidad de que durante 15 días no estén en contacto con nadie, incluso a nivel familiar, que se aíslen.
porque de esa manera podemos intentar hacer lo que ustedes seguramente han estado escuchando en muchos lados, que es aplanar la curva. ¿Qué quiere decir eso? No permitir que cada infectado siga contagiando a 2.5 personas. Si eso se logra, entonces tenemos una curva epidémica más cortita y más alargada. Entonces, con esto no estamos diciendo que no vaya a haber casos aquí en Querétaro, pero para que tengan una idea, la proyección que hicieron unos físicos que trabajan ahí en la universidad, con base en todos los parámetros que se han reportado por parte de la Organización Mundial de la Salud, es que en Querétaro, si no se hace ningún tipo de control del movimiento de la gente, en menos de 100 días iba a haber 500.000 de infectados. Eso es muchísimo. 500.000 de infectados no quiere decir 500.000 de muertos, pero implica 18.000 muertos. Y eso es mucho. Entonces, empezando a limitar el movimiento como han estado haciendo, que la mayor parte de la gente que puede hacerlo, porque hay quien no puede darse lujo, pero que la mayor parte de la gente que puede quedarse en casa lo haga, eso va disminuyendo ese numerito del 2.5. Y si encima logramos detectar nosotros los casos que son portadores asintomáticos, podemos ayudar muchísimo. La proyección que estamos nosotros tratando de llegar a ella es que llegue a haber menos de 100.000 casos en Querétaro, mucho menos de 100.000. Y eso implicaría ya en cientos hablar de las personas que podrían morir. Y yo creo que es una diferencia brutal, ¿no? De 18.000 a nada más cientos. Entonces, bueno, eso es un poco el escenario. Estoy viendo aquí algunas de las preguntas. Tribélula pregunta, creo que es Isa, ¿qué panorama podemos prever para nuestra ciudad? Isa, pues depende, ¿no? Depende de muchas cosas, del número de pruebas que se hagan, del éxito del programa que estamos nosotros ya arrancando desde la semana pasada, en cómo colabore la gente, ¿no? Yo creo que todos estamos bien acostumbrados a que el gobierno haga, ¿no? O sea, hay un problema, el gobierno tiene que hacer, y sí, hasta cierto punto, pero en un problema así, de esta magnitud, también nosotros somos responsables, ¿no? A mí me impactó el día de ayer que caminé a mis perros, notar que aquí en esta privada, en 2 casas, había fiesta con muchísimos coches y pues me pareció como muchísima incongruencia que estando en esta situación todavía hay personas que digan, bueno, ¿qué más da? Me reúno con gente y da igual, ¿no? Entonces, ¿qué panorama podemos prever para nuestra ciudad? Yo quisiera pensar que esa proyección que les dije aquí, la última, en la que tendríamos menos de 100.000 casos, pero además muy extendido, ya no en 100 días, sino casi en 2 años. Eso permite que el sector salud pueda atenderlos a todos. De esos 100.000, pues nada más el 20% sería que necesitaría cuidado y con pocos cientos de muertos. Eso es lo que yo quisiera, pero va a depender de todo lo que hagamos, los que estamos intentando hacer el tamizaje, el gobierno que está haciendo las pruebas oficiales y pues la gente en términos de tratar realmente de reducir lo más que pueda sus contactos, ¿no? Espero que te haya contestado bien. Angélica pregunta, ¿cuál es el panorama respecto al tiempo de aislamiento? Se habla de meses. La verdad es que otra vez está asociado con lo que dije hace ratito, va a depender de nosotros, ¿no? Ahorita se manejó que terminando las vacaciones regresábamos, eso no va a ocurrir, ya se movió hasta el 30 de abril y la verdad es que eso tampoco va a ser, ¿no? El aislamiento probablemente va a ser de meses, Angélica. Claro, depende de otra cosa. Si sale la vacuna, que el día de hoy se anunció que ya estaban 2 compañías farmacéuticas probando las vacunas, si salen, pues eso va a ser más fácil, pero recuerden que una vacuna no es tratamiento, una vacuna lo único que hace es proteger a quien no ha sido infectado, como si le estuvieran causando la enfermedad, pero sin provocarle ningún problema, para que uno mismo desarrolle anticuerpos, que en esencia es lo que le va a pasar al 80% de la gente que se infecta, va a desarrollar anticuerpos y ya va a estar bien. Entonces, si sale la vacuna, se puede reducir un poco este aislamiento y sobre todo si sale un tratamiento. Si sale, pues entonces sí podríamos hablar de que un par de meses sería todo, ¿no? Marce, ¿por qué se espera inmunidad frente a este virus? Es diferente al de la gripe que muta y repite. Bueno, sí, es un virus completamente diferente. Ambos virus son de RNA, es decir, no son como nuestras células que tienen DNA, tienen una base diferente. En el caso de coronavirus, a diferencia del virus de la gripe, que es el virus de influenza, es un virus que tiene un solo segmento de genoma. Influenza tiene varios segmentos, su información está como en cachitos. Y eso lo que implica es que cuando hay una infección, el virus de influenza tiene la posibilidad de barajear esos segmentos con otros virus de influenza. Y eso hace que sea bien difícil para el sistema inmune seguirlo reconociendo, porque en esencia salió otra cosa. Es casi como si fuera
la recombinación sexual que ocurre con nosotros, ¿no? Nuestros hijos tienen la información genética de nosotros y de nuestra pareja. Es lo mismo que pasa con ellos. Con coronavirus eso no ocurre. Entonces no hay manera de que haga ese recambio de segmentos porque solo tiene un segmento. Pero todos los virus de RNA, todos, mutan muchísimo. Su tasa de mutación es un cambio en cada 1000 letras que conforman su genoma. Cada vez que replica y entra un virus y salen, en el caso de coronavirus, digamos 1500 virus. Cada uno de esos virus ya tiene al menos una diferencia en cada 1000 letras de su genoma y su genoma mide 33.000. Entonces, imagínense, ese ya cambió en 33 puntos. Y luego ese entra en otra célula, vuelve a copiar y acumula otros cambios. No sé si me explique. Muy rápidamente cambia. Pero la región a la cual nosotros generamos anticuerpos, que es una proteína que se llama proteína Spike o S, es muy constante. Entonces, aunque cambie el virus, esa región de esta cepa en particular, quedamos protegidos y generamos anticuerpos. Entonces, sí generamos inmunidad frente a este virus, siempre y cuando nuestro sistema inmune esté funcionando adecuadamente, ¿no? Andrea, sí, yo sí leí recientemente que había un bebé que había fallecido por COVID-19. La verdad, cuando yo no lo veo como parte de información de la OMS o de la CDC, me lo tomo con mucho cuidado porque siento que es muy fácil que corran historias que no son completamente ciertas. Hubo un caso hace como una semana de un bebé que dijeron que había fallecido de COVID-19 y luego salió en la OMS la aclaración de que ese bebé tenía un síndrome de inmunosupresión generalizado. Entonces, vaya, pues moriría prácticamente de lo que sea. Entonces, mientras no se tenga esa información de fuentes oficiales, yo lo tomaría con mucho, pues con mucho tiento, ¿no? Para tampoco alarmarse. Ahora, claro, no estoy diciendo con eso que pues da igual que los niños pequeños se expongan, por supuesto que no, hay que cuidarlos sobre todo porque si no se sabe cómo está su sistema inmune, si por ejemplo no bebieron leche materna, que es donde se pasa la mayor parte de protección, no solo de anticuerpos, moléculas inmunes en general, pues vaya, sería riesgoso estarlos exponiendo, pero ahorita no hay evidencia al respecto que yo pueda manejar, ¿no? Em, ok, ¿qué es un tamizaje? Me preguntan. Un tamizaje en realidad es, imagínenselo como una red de pesca. Lo que está haciendo con las pruebas oficiales, que son muy sensibles, es una red de pesca con una luz de malla muy delgadita. Entonces pasan pocas cosas a través de eso, pueden agarrar ustedes mucho. Lo que nosotros estamos haciendo es una prueba más rápida, también molecular, pero más rápida, igual de específica, pero un poquito menos sensible. Entonces la luz de malla es más abierta. Pueden llegar a colarse algunos que no detectemos. Más o menos detectamos el 70% de lo que detecta la otra prueba, ¿sí? Pero eso es un tamizaje, es tratar de muestrear lo más que podamos en la población. De hecho, vamos a muestrear a 3.000 personas en un mes. Eso es muchísimo más de lo que están muestreando aquí en Querétaro por día y por el mes, ¿no? Entonces, podemos nosotros, por ejemplo, incluir al sector médico, a quien no les están haciendo esas pruebas, para que ellos sepan que no están infectados, que no sean portadores de este virus y por ende seguir transmitiéndolo. Pero eso se refiere el tamizaje. Es como si fuera esta red con la cual nosotros estamos tratando de detectar los más que podamos de casos positivos, sabiendo que tenemos un poquito menos de sensibilidad que la otra prueba. No sé si respondí ahí. Este, a ver, voy a checar si hay más comentarios. Miriam, ¿sabes si hay más comentarios? Ya no alcanzo a ver aquí. Les quería comentar que tenemos ahorita ya abierto este tamizaje. Somos los únicos pues en México y en realidad en el mundo que estamos haciendo esto. Eh, sí lo digo con orgullo, sí me da mucho orgullo que la universidad esté haciendo esto. Creo que eso es parte de lo que debemos hacer, una universidad pública que es mantenida, pues porque recibimos parte del dinero de la gente que paga impuestos, ¿no? Es algo que le debemos a la sociedad y tenemos la capacidad para hacerla. Pero han sido en todos los países, incluyendo México, tremendamente celosos con las pruebas diagnósticas y se entiende, al final lo que quieren ellos es tener pruebas que fueron validadas. Esta, como les digo, no la estamos manejando como una prueba diagnóstica, es una prueba de tamizaje de detección de portadores asintomáticos. Y ahorita ya llevamos 3 días de muestreo, ya hay 1,200 personas que están registradas. Hasta ahorita han ido a muestrearse un poquito más de 300 y el lunes continuamos.
Miriam tiene la liga a la página donde está ahí el proceso, donde explica cómo hacerlo, pero se los platico rápido. Hay una dirección electrónica donde ustedes se meten y les va a pedir sus datos. Es bien importante aclararles que los que hacemos las pruebas no tenemos nada de información de quién es quién. A nosotros nos llega un folio y no tenemos manera de saber qué era esa persona. Eso es bien importante. Hay una privacidad de los datos. Todo está encriptado durante todo el proceso. Entonces se les da a ustedes por correo un folio. Creo que también ahora lo están mandando por WhatsApp y les dicen el folio y les dicen a qué hora deben presentarse en la clínica. Es la clínica de Santa Rosa Jauregui de la UAP. Y ahí les dice la dirección también. Entonces ustedes se presentan unos 15 minutos antes de que les toque la prueba. Está muy organizado, muy fluido, nunca están en contacto con mucha gente, para nada, o sea, porque hay quien tenía miedo de que, bueno, pues a lo mejor ahí me infecto y no es así. Hay pocas citas cada cierto tiempo. Van, llenan una hojita de firma de consentimiento informado de que están ustedes de acuerdo en que esto se haga. Y luego les toman una muestra, es un hisopado de la faringe, les meten un hisopo estéril en la boca, en la parte de atrás. No duele, en algunas personas que son muy sensibles pueden sentir un poquito incómodo, pero no duele. Y eso lo meten en un medio de transporte y esas son las muestras que nos llegan al laboratorio 1, es un laboratorio de bioseguridad, la gente ahí está entrenada para trabajar con estas muestras que son las que tienen virus vivo. Se extrae el RNA, se inactiva el material y ese después pasa para el proceso de volverlo DNA, de RNA volver DNA. Y luego el tercer laboratorio es donde estamos realizando las pruebas que se llaman de PCR para detectar una región específica del virus. Lo corremos en un gel y nos aparece una banda si la persona está infectada y ninguna banda si la persona no está infectada. Tenemos controles positivos y negativos. Entonces es muy rápido. Ahorita tuvimos un poco de problemas la semana pasada porque realmente echar a andar esto es titánico, pero ahorita ya estamos al día y a partir de mañana los resultados se les entregarán entre 24 y 48 horas, que eso es muchísimo más rápido que lo que están entregando la prueba oficial que llega hasta 8 a 12 días, ¿no? Entonces, es muy seguro, sus datos quedan completamente protegidos y el resultado se les manda a ustedes a su correo con un correo automatizado que nosotros estamos haciendo de forma programada, toma el resultado positivo y se les indica que fueron positivos y luego se les hace un seguimiento para que pues, realmente entiendan la importancia de quedarse en casa, que ya no estén en contacto con nadie. La ventaja es que lo más seguro es que la gente infectada, mientras no esté en un grupo de riesgo, pues a lo mejor tendrá algunos signos y síntomas muy leves, probablemente no tenga nada, y después de esos 15 días va a ser inmune. O sea, ahorita estamos trabajando a la par con otro laboratorio de la universidad, una prueba serológica que detectaría anticuerpos, y lo que queremos con eso es poder indicar que esa gente ya es inmune y por lo tanto ya podría trabajar. Es como un certificado de inmunidad, que es lo que estamos intentando hacer. Marce, con la restricción de movilidad, ¿cómo podemos acudir a ustedes? Bueno, no hay restricción de movilidad como en otros países. Ya anunciaron que aquí no van a hacer esa restricción, no van a parar a nadie que salga en su auto. Entonces, nada los detiene de meterse en su auto con todas las medidas de protección, llevar cubrebocas si se sienten más seguros en el auto así, no es necesario, pero lo pueden así hacer, llevar gel, llegan a la clínica, les digo que es muy rápido el proceso, les toman la muestra y se regresan a su casa. ¿Quiénes son candidatos para los tamizajes? Gente que es de riesgo ocupacional, como paramédicos, médicos, enfermeras, todas esas personas que estén en contacto con pacientes potencialmente infectados son candidatos. También personas que han estado en contacto con alguien que después fue diagnosticado, personas que tengan signos que no sean los signos que ameritan ir al hospital. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si a mí me duele la garganta, me empecé de repente y traigo un poquito de dolor de cabeza, pero no tengo fiebre, soy candidato. Pero si alguien tiene fiebre alta, tos que no cesa, disnea, quiere decir dificultad para respirar, no son candidatos, necesitan ir al hospital en ese momento. Entonces son candidatos las personas con síntomas leves que están ahí puestas en la convocatoria, en la página, pueden verlo, las personas que son de riesgo ocupacional, y las personas que tuvieron contacto con un infectado o que vienen regresando de un país donde hay infectados, ¿no? Como España, Italia, etcétera. Cualquier persona que venga regresando de otro país es candidato. Pero si ustedes llenan en el formato, sí, tengo fiebre, disnea y tos, que no cesa, automáticamente ya no son candidatos porque ustedes tienen que ir al hospital en ese momento, ¿no? Ok. Me comenta Miriam que ya publicaron la liga que explica todo lo que se está haciendo. Hay un video que salió el día de hoy donde pueden verlo.
Ojalá se animen a verlo y si ustedes consideran que son personas que han estado en riesgo o tienen estos signos, que sean leves, por favor anímense a ir. No estamos intentando tamizar a la mayor parte de la población que querramos. Idealmente querríamos hacer más de 3.000, pero estamos restringidos en términos de los reactivos. No hay suficientes reactivos ya en el país. La mayor parte de los reactivos de biología molecular son importados, entonces no los podemos conseguir, ¿no? Mitzi, preguntas de los virus, todos son información genética rodeados por capa de proteína, efectivamente. Algunos, incluyendo coronavirus, tienen una capa de lípidos, así es una capa de lípidos y proteínas que se roban de la célula cuando salen. Interactúa el jabón con los lípidos, ¿por qué la extra protección hace que el virus sea vulnerable? Muy buena pregunta. En realidad, esa protección que obtienen no es tanto para el ambiente, es protección contra el sistema inmune. Velo de esta manera, nuestro sistema inmune está entrenado desde que estamos en el útero para detectar lo que no eres tú. Entonces, si un virus entra, tiene que salir de esa célula para moverse a otra, y ese virus no eres tú. Entonces, hay una respuesta inmune que se va a ir contra ese virus, ¿no? Muchas respuestas inmunes. Si el virus se disfraza de célula, se roba la membrana, es más difícil para nuestro sistema inmune verla. Entonces es una envoltura de la misma célula que está un poquito modificada porque expresa proteínas del virus que requiere, la llave que va a meter en la cerradura, pero es muchísimo más difícil para el sistema inmune detectarlo, por lo menos para algunos efectores del sistema inmune. Pero esa protección ante el sistema inmune le da una vulnerabilidad en el ambiente contra químicos. Por eso un detergente destruye los lípidos y estos virus envueltos son mucho más lábiles que un virus desnudo. No sé si me expliqué bien. María Esther, ¿cuánto tiempo estaremos en aislamiento domiciliario? Ya respondí eso hace un ratito. No puedo responderlo con una fecha precisa, pero probablemente sí nos falten un par de meses. Es muy probable, a menos de que la situación cambie y se desarrolle un tratamiento a la par de una vacuna. Mónica, ¿todos somos candidatos a la prueba? Yo diría sí, o sea, originalmente yo lo que quería era muestrear a toda la población de Querétaro, pero como les digo, estamos cortos de reactivos, eso es lo que nos está deteniendo, ¿no? Tenemos mucha más capacidad de análisis de las pruebas, pero no tenemos muchos reactivos. Entonces, candidatos a la prueba, sí, mi recomendación sería, si no tienen ningún signo, han estado en su casa por las últimas 2 semanas y media, no han tenido contacto con nadie, nadie que haya venido del extranjero ha ido a su casa, no hay médicos que estén trabajando en hospitales que estén yendo a su casa, o enfermeros o lo que sea. Entonces, denle su lugar a alguien más que sí sea un candidato así. Pero si tienen uno de esos signos y tienen inquietud y han estado en contacto con alguien que después fue diagnosticado, que después se sintió mal con signos más fuertes, por favor háganlo. Y se están llenando los lugares bien rápido, entonces sí les recomiendo que si están en esa situación lo hagan. Angélica, ¿qué le diría a las personas que piensan que esto no es verdad o los que relacionan esto a teorías conspirativas y no siguen el aislamiento? Pues diría que me parece muy egoísta. Yo en el blog incluso mencioné, tengo uno donde pues, como que desarrollé un poquito la idea de que si este es un virus creado en el laboratorio o no. Los coronavirus sí pueden ser creados en el laboratorio, eso es un hecho, se hace desde al menos hace 10 años, con la intención de estudiar cómo replican, cómo infectan, etcétera, pero es relativamente sencillo hacerlo. Pero a estas alturas del partido, Angélica, honestamente, yo creo que da enteramente igual si el virus fue creado en laboratorio o no, el virus está circulando. Quien diga que no está circulando, los invito a que me escriban y les mando la foto que acabamos de obtener de la banda que amplifica esa región del virus en una muestra de una persona de aquí de Querétaro. Eh, esa banda no se obtiene de ninguna otra manera y bueno, quizás yo no puedo meter las manos al fuego por teorías de la conspiración de la OMS, pero sí puedo hablar de nosotros en nuestro laboratorio y ahí pues no ha habido ninguna conspiración. Entonces, la gente que piensa que el virus no existe, pues no es tanto lo que les ocurra a ellos nada más, sino que por esa actitud pueden acabar infectando a mucha gente, propiciando esa infección y eso me parece egoísta, ¿no? Esto está ocurriendo a nivel de todo el mundo y tenemos todos que participar en ayudar a que no se transmita de esa manera. Entonces, la gente que no sigue el aislamiento me parece verdaderamente egoísta. Ahora, aclaro, hay gente que no puede seguir el aislamiento porque si no sale no come y yo no voy a juzgar a esa gente, pero ojalá aquellas personas que de verdad tienen que seguir saliendo por su trabajo, por lo que sea,
pues hagan todo lo que pueden hacer para evitar contagiarse ellos o contagiar a otros si son portadores asintomáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de un tapaboca es muy importante, en particular para la persona que podría estar infectada para evitar contagiar a otros. Pero si van a estar en el supermercado, por ejemplo, y todavía no hubiera un control de cuánta gente puede estar adentro a la vez, pues yo sí les recomiendo que se lleven un tapabocas. He visto gente que camina en un parque completamente sola y tiene tapabocas. Eso no es necesario, pero si al final les hace eso sentir mejor, pues adelante, ¿no? O sea, no se trata de que pues estén asustados. Si un tapabocas les hace sentir mejor en esa circunstancia, pues adelante, ¿no? Estarse lavando las manos todo el tiempo, eso es lo que diría la gente que tiene que salir. Pero aquellos que no lo tienen que hacer y que se lo toman a broma, la verdad me parece tremendamente egoísta y las consecuencias quizás más adelante se den cuenta de lo que hicieron y ya no va a haber manera de regresar, ¿no? Em, Perdón, aquí. Mitzi, se dice que la ivermectina elimina el virus en 24 horas. Bueno, se está manejando 48. Es un medicamento, es un poco rara esa noticia, la verdad, porque, o sea, no estoy diciendo que no sea real, solo fue inesperado. La ivermectina es un medicamento que se usa como un antiparasitario para parásitos helmintos, es decir, gusanos, nemátodos, ¿no? que parasitan como tenia, como ese tipo de cosas, y también para ácaros, ectoparásitos que pueden estar en la piel. Es muy fuerte, actúa a nivel del sistema nervioso. Eh, el mecanismo por el cual está inhibiendo in vitro la replicación del virus no queda nada claro. Entonces sí se oye prometedor. Hay otros medicamentos que también están saliendo, algunos de ellos no en nuestro país. Ivermectina sí se consigue aquí, aunque yo creo que todavía no hay el número de estudios como para decir, ah, genial, si alguien se infecta, póngase ivermectina inyectada, que los efectos secundarios pueden ser brutales. Pero hay ahorita como muchos estudios que están saliendo, todos ellos, que yo sepa, de forma in vitro o en estudios muy, muy controlados. Todavía no habría la manera de decirlo y el mecanismo de acción no se conoce. ¿Cómo participo en el estudio serológico? No tenemos todavía el estudio serológico, tenemos este tamizaje que es molecular, es basado en PCR. Eh, el estudio serológico yo espero que esté a finales del mes, esperemos que sí, y anunciaremos evidentemente en el momento que sea. ¿Cómo se participa en el estudio? Me parece que Miriam ya puso las ligas para que puedan ver cómo participar en este tamizaje. Ahí está la página. ¿Alguien que trabaja en un laboratorio de análisis clínicos? Sí, dependiendo de qué tanto contacto tiene con la gente, sería candidato o qué tipo de muestras está procesando. Si está procesando nada más sangre, yo diría el riesgo es bajo, pero si está colectando la muestra y está en contacto con la gente que no saben si está infectado, sí, yo diría que eso sería de riesgo, ¿no? Fede, no, pues de nada. Esperemos que funcione. Recomiendo tomar algo para prevenir. Sí, sí, definitivamente se puede tomar plata coloidal. La plata coloidal es buena, sobre todo no tanto para prevenir, pero si empiezan a sentir ustedes que les arde la garganta, empiezan a sentirse muy cansados, que esa es una característica de este virus, que los signos que genera son muy rápidos, de un día para otro, de un momento para otro, ¿no? Entonces, yo ahí recomendaría empezar a tomar plata coloidal. No estoy diciendo que sea un tratamiento autorizado, pero se sabe ya desde hace mucho tiempo que la plata coloidal sirve para muchísimas infecciones virales. Entonces, yo creo que eso no les hace ningún daño. Podrían hacerlo, pero hasta ahorita la prevención, pues no. En Rusia están trabajando un medicamento que se llama Aridol, aparentemente con muy buenos resultados. En 6 días la persona que empezó con un poquito de signos ya no lo tiene, pero ese no se puede conseguir aquí en México. Entonces, pues para prevenir, yo diría la prevención más bien de reducción de las interacciones entre personas. Eso es lo más importante, ¿no? Es posible contagiarse con lo que hay en el ambiente. Es seguro salir a caminar en el fraccionamiento. Aida, hola. Em, sí, o sea, hay un solo estudio donde en condiciones de laboratorio trataron de ver cuánto tiempo permanece el virus en aerosoles. Toma en cuenta que eso se hace en un lugar controlado, ¿no? Entonces, ahí pudieron ver que si no hay mucho movimiento, es decir, si las partículas están quedando en el aire así como están, sí puede haber transmisión 6 horas después. Es decir, quedan viables los viriones flotando en las partículas de aerosol hasta por 6 horas. Pero es muy, muy poco frecuente que alguien esté en un ambiente en el cual no haya nada de movimiento. Digo, ahorita yo me asomo y hay viento, hay distintas cosas que se están moviendo, entonces eso hace que todas las partículas se bajen.
Entonces, bueno, ya una vez que bajan, es más difícil para el virus permanecer viable, mucho más difícil, porque está expuesto a radiación ultravioleta, está expuesto a distintos químicos, entonces se va reduciendo su viabilidad. Si me dicen es que justo en ese momento alguien tosió o escupió, yo qué sé, y estaba infectado y quedó, y luego yo lo pisé, y eso podría llevarlo a la casa y entonces contagiar a alguien, sí, teóricamente es posible. Es buena práctica ahorita quitarse los zapatos antes de entrar en su casa. Si quieren hacerlo todavía más preciso, podrían comprarse en algún lugar como una caja de plástico que sea suficientemente grande para que quepan sus zapatos ahí y le ponen unas esponjas como con la que lavan los trastes, lo llenan de esponja o compran la espuma y le pueden poner ahí alcohol, pueden poner cloro al 0.05% y entonces acaban de crear ustedes un tapete sanitario. Entonces, eso, perdón. Entonces, con eso lo que hacen es estar desinfectando sus zapatos. Pisan ahí, se los quitan, los dejan afuera y mientras está ya actuando esa desinfección en sus zapatos, eso podrían hacer. Pero regresando a tu pregunta, la idea de que puedas contagiarte respirando lo que está en el ambiente, guardando distancia, es muy poco probable. Por esto que te digo de que bajan los aerosoles, ¿no? Fabi, recomendaciones generales en primeros síntomas o casos no graves que se tengan que tratar en casa. Es un poco sintomático el asunto, es decir, si la persona tiene fiebre, darle paracetamol, nunca ibuprofeno, ya se ha visto que el ibuprofeno empeora la condición, entonces siempre paracetamol para bajar la fiebre, paños fríos para bajarlo también. Pueden usar, si tienen un nebulizador, para ayudar a la persona a que tenga libre las vías aéreas, pero en el momento que esa persona pasara de simplemente tener un poquito de tos, como si fuera un catarro, y un poquito de fiebre nada más, y se vuelve difícil para esa persona respirar, ahí sí tienen que ir al sector salud inmediatamente. Eso es bien importante. ¿Quién está trabajando en la creación de una vacuna? Aquí en México puedo decir que Juan Joel Mosqueda, un colega en la universidad, está intentando generar una vacuna. A nivel mundial, yes, hay muchos grupos, muchas farmacéuticas que lo están haciendo. Ahorita salió una noticia hace rato, se las puedo pasar después si quieren, de que hay dos farmacéuticas que ya están incluso probando la vacuna. Eso es tiempo récord, es hasta complejo entender cómo se dio ese proceso, porque suele ser muy tardado, pero ellos ya la tienen. Entonces, sí se está trabajando en la creación de una vacuna y a la par tratamientos. Ahora, recuerden, una vacuna no es un tratamiento. Una persona que ya está infectada no sirve de nada que la vacunen. Esto es solamente para gente que no hubiera sido expuesta y de ahí la importancia para detectar esos portadores asintomáticos. Eh, Panorama de la dinámica de la infección en México. Sí, sí la sé. Este panorama pues va a depender muchísimo, otra vez se los comento, de qué es lo que hagamos nosotros. Si nosotros no hacemos nada para mitigar, a ver un segundo, si no hacemos nada para mitigar nosotros los contactos entre la gente, el panorama es que en 70 días podremos haber llegado a 420,000 casos en 70 días. Ahora, por favor, tomen ese dato que les doy con cuidado, porque no estamos ahí. Es decir, ya desde hace varias semanas México ha disminuido el contacto entre la gente, están paradas las escuelas, que es muchísimos millones de personas que eso implica, que ya no se están moviendo, desde hace ya varias semanas, ¿no? Y en general creo que ha habido una buena respuesta. Hay algunos lugares donde no, pero en general es así. Entonces ese dato que les digo, en 70 días, 420,000 personas infectadas, no enfermas, infectadas, eh, es probable que no sea así, porque ya lo redujimos. Si seguimos reduciendo nosotros este contacto entre personas, pues va a ser muchísimo mejor esa predicción. Los modelos que desarrolló Roberto Álvarez, un doctor en física que trabaja con nosotros, se están cumpliendo pues con una diferencia de 1 o 2 casos cada día, ¿no? Aquí en Querétaro y en México. Entonces, pues sí va a depender de qué tanto hacemos nosotros para evitar ese escenario. Y eso pues, es un poco lo que platicaba con Miriam ayer y hoy en la mañana. Lo que estamos intentando hacer nosotros desde lo que sabemos hacer es modificar esa predicción, ¿no? O sea, no quiero usar la palabra realidad, pero si quieren usémosla así, modificar esa realidad que ahorita no ha ocurrido, es una predicción y vamos en esa dirección. Yo no quiero una realidad como la de Italia o la de España o la de Estados Unidos.
estoy haciendo todo lo que puedo por evitarla, ¿no? Pero va a depender también muchísimo de lo que hagan todos los demás, ¿no? Entonces pueden hacer muchísimo simplemente reduciendo su número de contactos, ¿no? Gladys, gracias. ¿Cómo debería ser el uso de cubrebocas? Sí, eso es importante. Mucha gente no sabe usar el cubrebocas. Tiene que ser lavado diario, ¿no? Es bien importante eso. Y evitar tocárselo, porque pues si no, no sirve de mucho. ¿Qué personas deberían usarlo? Las personas que tienen signos en particular. Pero ahorita que ya tenemos transmisión comunitaria, por lo menos en el país, no tanto en Querétaro, pero sí en el país, si ustedes van a ir a un sitio donde hay todavía mucha gente, digo todavía porque sé que ahorita ya están empezando a restringir en algunos supermercados el número de gente que entra y eso va a ayudar. Pero si van a estar en un sitio donde hay mucha gente, yo diría úsenlo. Y si a nivel de su miedo, de su sensación interna, se sienten más seguros con un cubrebocas, úsenlo. O sea, mal no les va a hacer, pero aprendan a usarlo. Hay un par de videos que también le puedo pasar a Miriam para que lo poste en la página, donde explican cómo usarlo y también donde explican cómo hacerlo si no tienen ustedes cubrebocas, ¿no? Porque obviamente pues, está escaseando todo, ¿no? Tienes lo ideal. Si de prevención, pues sí, eh, más que prevención, lo que comentaba es que la pata viral sirve para infecciones virales, sobre todo respiratorias, eso se sabe desde hace como 40 años. Y es como un adyuvante, o sea, ayuda en el tratamiento, no tanto prevención, pero como comentaba, si empiezan a sentir ustedes, pues me arde la garganta, quién sabe qué pasó, me siento muy cansado, no está de más que tomen 5 a 8 mililitros 3 veces al día. Si no les gusta como sabe, porque sabe un poquito metálico, lo pueden diluir en medio vaso de agua. Como prevención, la mejor prevención es lo que les digo, evitar el contacto con la gente, reducir sus actividades lo más que puedan. Fabi, con respecto a las mascotas, salió una nota de un tigre contagiado en un zoológico en Nueva York. No, no he visto esa nota. Me llama la atención, sería poco común porque hemos analizado la secuencia de esta proteína Spike, que es la que usan como la llave para la cerradura, y es muy específica, la de SARS-CoV-2, a la cerradura del humano. Muy, muy específica. A la que se parece un poquito, pero con varios cambios, es al del pangolín y el murciélago. Cuando lo buscamos nosotros hacia perros, hacia gatos, hacia otros mamíferos, no habría forma de que los infectara a menos de que sufrieran más mutaciones, y en ese caso ya no es SARS-CoV-2. Y claro, les dije hace rato que muta cada rato, pero no todas las mutaciones son funcionales, ¿no? Entonces, no descarto que sea real, pero no conozco yo esa nota. En general, ahorita, pues en lo que entendemos qué está pasando con este virus, que tiene un comportamiento muy atípico, en verdad, la epidemia y el virus tienen cosas extrañas que cuestan trabajo entender qué está pasando, pues yo recomendaría que eviten acercarse a animales que no conocen. Y si ustedes creen tener signos, pues tampoco estén abrazando a sus perros o a sus gatos, pues por sentido común, ¿no? Creería yo. Pero eso voy a buscar esa noticia, no la conozco. ¿Puedo repetir cómo hacer el tapete? Claro, Fer, con que se compren ustedes una caja de plástico, o sea, una caja que quepan sus pies parados adentro, y compren ustedes, pueden ser esponjas con las que lavan ustedes los trastes, o podrían comprar una espuma y hacer pues, o muchas de esas esponjitas o el hule espuma del tamaño de la caja. Entonces les va a quedar más o menos como unos 2 centímetros, poquito menos de la esponja dentro de la caja. Y luego preparen ustedes una solución de cloro, así cloralex que pueden comprar, pero dilúyanlo para que quede al 0.05%. O sea, realmente diluido. En serio, es un virus muy lábil. Chequen a cuánto está el cloralex, porque ese ya viene diluido. Entonces ajusten para que tengan ustedes una concentración final de 0.05. Si quieren al rato le mando a Miriam exactamente las instrucciones de cómo prepararlo así, a partir de un cloralex, cómo hacerlo. Y entonces preparan esa solución y llenan el tapete de manera que la esponja quede toda llena de ese líquido. Cuando ustedes lleguen a casa, pisan ese tapete. Si quieren entrar con sus mismos zapatos, tendrían que quedarse ahí parados por lo menos por 10 minutos. Como eso no es muy práctico, entonces lo que pueden hacer es quitarse los zapatos, se pisen ahí y luego se quitan los zapatos y ustedes ya se salen de esa caja, dejan sus zapatos ahí y ustedes entran a su casa sin zapatos y cuando salgan sus zapatos ya van a estar desinfectados. Yo les paso la manera de hacer esa dilución al ratito, Miriam. Angie, ¿pueden ayudar al trabajo que estamos haciendo? Sí, muchísimo.
tan solo con reducir sus contactos, quedarse lo más que puedan en casa, evitar estar en contacto con gente que sí es pues, del grupo de riesgo, de susceptibilidad, eso ayuda muchísimo. Cuando hagamos las solicitudes de tener frascos de café grandes para que podamos esterilizar nosotros materiales, eso nos ayuda muchísimo. Agradezco mucho a Kasha porque sí nos llegaron muchísimos frascos y toda la primera parte del muestreo que estamos haciendo ya lo pudimos esterilizar. Eso también ayuda. Eh, Vaya, pues yo pensaría que incluso el estar pues tratando de mantenerse no en el miedo, sino en proyectar, imaginarse ustedes un escenario diferente con pocos casos, pues a lo mejor no soy muy científico, pero creo que eso también puede ayudar muchísimo, ¿no? Y más allá de eso, pues no podríamos integrarlos a los grupos de trabajo porque, pues obviamente son análisis que requiere que la persona sepa ese trabajo de PCR o el trabajo de extracción. Entonces, en eso, pues no se podría, pero sí algo que pueden hacer es pasar esta información a otras personas, ¿no? Que sepan que es seguro, porque creo que varias personas habían dicho, no, pues yo no quiero ir al tamizaje porque igual y me infecto. Si ven el video que Miriam puso, van a ver que realmente está muy organizado, que el riesgo de verdad, no puedo decir que es inexistente, no sería correcto de mi parte, pero es menor, es realmente casi ignorable cualquier riesgo que pudiera haber. Y entonces si ustedes pasan esta información a gente que sea candidata, pues van a ayudar muchísimo, ¿no? Nuestro objetivo es muestrear 3.000 personas y si llegamos a conseguir más reactivos, lo haremos. Y si en ese mes se desarrolla la prueba serológica, pues ya estamos del otro lado, porque eso es muy rápido y muchísimo más barato, ¿no? Samantha, hola. Aparte del tamizaje, ¿en qué otras cosas están trabajando? Varias cosas. El grupo de Juan Joel está tratando de desarrollar esta prueba serológica que permitiría detectar anticuerpos. Eso sería buenísimo porque, como comenté hace un rato, permitiría emitir un certificado de inmune al virus. Y eso, pues imagínense para las empresas lo que implicaría, ¿no? Poder tener trabajadores que tienen ese certificado y que pueden ir a trabajar. Entonces eso se está trabajando en paralelo junto con es la misma base, ¿no? Junto con poder desarrollar una vacuna, pero eso va a tardar. La prueba, Juan Joel cree que un mes, la vacuna no lo sabemos, ¿no? Mijail, si las pruebas oficiales también son RT-PCR, ¿por qué tardan más que las pruebas de tamizaje? Bueno, son RT-PCR, pero cuantitativo, se llaman de tiempo real. Nosotros lo estamos haciendo de punto final, es decir, ellos cuantifican la cantidad de virus. A nosotros no nos importa eso. Lo que queremos es decir, ¿es reactivo o no es reactivo? ¿Está presente el virus? No está presente. ¿Por qué se tardan más? Porque en muy pocos sitios lo realizan. Tuvimos hace unos días una plática con gente del Seguro Social de aquí de Querétaro y nos decían que todas las pruebas ellos los están mandando al INDRE a México. Entonces, de aquí a que se va a México y ellos procesan todas las pruebas, están llegándole los resultados a la gente en 8 a 12 días. Eso es absurdo, porque ya para entonces o estás perfectamente bien o estás muy mal, ¿no? Entonces, nuestras pruebas pues son más rápidas en el sentido de que no lo estamos haciendo de forma cuantitativa, no lo estamos haciendo en un laboratorio que tenga el certificado del INDRE y por eso tenemos mucho cuidado en decir, no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de tamizaje. Y esa es la razón. En realidad, si más lugares tuvieran los insumos y los equipos para un PCR de tiempo real, entonces se podría hacer mucho más rápido. O sea, el mismo día la persona podría tener los resultados. Es un poco así. Hola, Fer. En cuanto al proyecto y en marcha, en términos de porcentaje, ya tenemos cifras. Sí, no puedo dar esas cifras por motivos evidentes. La universidad va a estar sacando un reporte, pero ahorita sería irresponsable que yo me pusiera a decirlo. Solo puedo comentarles que de las que hemos procesado van pocos casos positivos, lo cual es bueno, eso es muy bueno. Probablemente esto vaya cambiando conforme avancen los días. Cumple con la característica de ser población joven. Tenemos un poco de todo, Fer. Han ido desde estudiantes de licenciatura hasta personas ya bastante más grandes, entonces tenemos un poco de todo. ¿Qué reactivos necesitaríamos para hacerlo por más tiempo? El reactivo más limitante es una enzima que se llama reverso transcriptasa. Eh, Hay distintas compañías que lo venden, todas son extranjeras y no hemos tenido nada de suerte en poder conseguir más allá de esas pruebas. Si alguien sabe o tiene contactos con empresas que distribuyen productos químicos y nos hicieran el favor de ponernos en contacto con ellos, pero como de una manera más personal, obviamente tenemos nosotros los contactos, pero a lo que voy es que muchas compañías, no todas, pero muchas,
están especulando con los productos. Como subió tanto el precio del dólar y todos estos productos se cotizan en dólares, hay compañías que las tienen detenidas. Y eso a mí me parece un crimen. Entonces, lo que más nos limita es esa enzima reverso transcriptasa. Los plásticos y eso estamos bien, no es tanto problema, pero es así. Y sin esa no podemos hacer nada. Regresando un poco a la pregunta de Samantha hace rato, también estamos nosotros tratando de desarrollar una prueba que se llama LAMP, que esa nos permitiría evitar ese paso, porque ahí lo único que requieres es hervir la muestra, eso saca el RNA y trabaja con el RNA directamente. Esta enzima, que es la limitante, lo que hace es cambiar el RNA a DNA. Entonces, si logramos echar a andar esa prueba LAMP y la validamos con los resultados que estamos teniendo, pues vamos a estar en posibilidad de hacer miles y miles de muestras. Pero básicamente esa es la limitante. Marce, ¿dónde se consigue la plata coloidal? En tiendas naturistas en general. ¿Qué productos la tienen? No lo sé. Se compra como tal, como plata coloidal. Microdin, no sé si es coloidal, es plata. No sé si sea coloidal. Tiene que ser específicamente esa variante molecular. Entonces, en muchas tiendas naturistas, en algunas ya se ha agotado. No sé el nombre de la tienda en la cual yo lo encontré, pero después puedo darte indicaciones de cómo llegar, ¿no? Es medio no, de verdad no sé cómo se llama esa tienda. Fer, portador asintomático. Sí, justo, el portador asintomático, pues la gran mayoría de los jóvenes es lo que son, ¿no? Con base en los datos de la OMS. Y justo es lo que nosotros queremos ver, pero tomen en cuenta que desde que arrancamos nosotros el miércoles ya muestreando, lo primero que muestreamos fue a nuestro equipo de trabajo, obviamente, porque no podemos nosotros estar infectados y seguir trabajando. Entonces muestreamos eso el miércoles y luego jueves y viernes ya fue al público en general y hasta el día de hoy estamos terminando de analizar todas esas muestras. Fue muy complicado poder trabajar a la velocidad que teníamos. Ahorita ya terminamos todas esas muestras, son más de 300 y el lunes ya arrancamos bien, de manera que si la gente que se muestre el lunes deberían tener sus resultados el martes en la noche a más tardar. Y podré yo, pues, seguir informando, quizás no yo, pero a través de la UAC, la persona que está encargada de esto, pues sí poder decirles números en términos de portadores asintomáticos, nunca nombres, ¿no? Eso ténganlo por seguro, todos los datos son encriptados, pues porque es lo correcto y porque para proteger también a la gente, ¿no? Isa, sobre los ensayos para vacunación, ¿cuánto podrían demorarse los filtros de los comités de bioética? Pues esperemos que no mucho, ¿no? Ahorita estamos muy lejos de eso. Primero, el grupo que lo está haciendo tendría ya que tener los péptidos sintetizados, ya los diseñó, todas las regiones que son las que interactúan con nuestro sistema inmune y ahorita los mandó a Estados Unidos para que los pudieran sintetizar. No sabemos cuánto tiempo van a tardar, eso es tardado, normalmente un mes. Ahorita con las restricciones que hay en los aeropuertos no sabemos, ¿no? Pero una vez que se tenga, entonces se plantean estos ensayos. Hasta ese momento no sabremos, pero los comités de bioética ahorita en general están bastante abiertos a entender esa necesidad, ¿no? Y mientras se cumpla con todos los criterios estándares y de bioseguridad, no hay problema. El desarrollo de esas vacunas es lo que te digo, estamos nosotros pues, realmente en pañales en eso, pero hoy salió una noticia de 2 vacunas que 2 farmacéuticas ya están probando, entonces, bueno. La plata coloidal, antibiótico. Bueno, depende cómo estás definiendo antibiótico. O sea, en contra de vida, pues sí, si definimos a los virus como tal, pues sí sería un antibiótico. Sirve en general para infecciones, en particular para infecciones virales, aunque también tiene mucho uso contra abscesos. Por ejemplo, cuando alguien tiene un absceso en la piel y se pone plata coloidal, es muy bueno. Provoca cierto estrés oxidativo en esas bacterias y eso las mata. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que es un antibiótico, pero no lo piensen como un antibiótico onda penicilina, eso no serviría para un virus. Pero etimológicamente, sí, es un antibiótico. La prueba de tamizaje, Fer, la hemos platicado ya bastante y puso Miriam de Akasha las ligas que explican cuál es la prueba. Así de manera general te digo, es una prueba que estamos haciendo, una prueba molecular muy específica, un poquito menos sensible que la prueba oficial y que nos permite detectar la gente que está infectada de la que no está infectada, nada más. Y son los casos asintomáticos. Entonces damos los resultados como eres reactivo al virus, nada más y con una serie de indicaciones de qué es lo que necesita hacer esa persona y el sector médico de la universidad les está dando seguimiento. ¿No? ¿Por cuánto tiempo se debe tomar la plata coloidal?
En el momento que empiezan a tener signos respiratorios, que no necesariamente son el COVID-19, pero signos respiratorios, pueden tomarlo hasta que se quiten esos signos. Y en general es bastante rápido, como 2, 3 días. Alguien que tenga signos más fuertes, pues sí va a tener que estar tomando muchísimo más. 3 veces al día, 5 a 8 mililitros. Es una cuchara sopera grande. No se sigan tomándolo y tomándolo y tomándolo, porque, pues bueno, uno va a ser muy caro y dos, tampoco lo necesitan, ¿no? Sí, bueno, sí va a quedar grabado este video, entonces van a poder verlo más adelante. Pues digo, por mi parte es un poco todo, ¿no? Perdón si estoy hablando muy rápido, creo que estoy un poco hyper, han sido 2 semanas muy intensas, pero si ven el video van a darse cuenta que de verdad hemos hecho muchas cosas y que pues nos enorgullece, o sea, no es chambón lo que está ahí, es algo de mucha calidad, de verdad. Ojalá que si ustedes conocen gente que está en esos grupos de los criterios para inclusión o ustedes mismos, si tienen inquietud de que a lo mejor hubieran podido ser contagiados y no tienen signos serios, ojalá se animen a hacer el registro e ir, ¿no? Como les digo, está en manos de todos nosotros tratar de crear una realidad distinta a la que está predicha. De verdad, no es linda esa realidad y creo que podemos hacer algo distinto, ¿no? No estoy diciendo que no va a haber casos en Querétaro, sí, claro que los hay, ya los tenemos, pero bueno, creo que podemos ayudar a que sea menos fuerte el impacto y que podamos regresar pues lo antes posible a una vida un poco más parecida a la que teníamos, ¿no? Gracias, Marce. Pues espero que esta información les sirva y pues seguiré intentando lo más que pueda actualizar el blog. Ha sido difícil hacerlo de manera constante porque sí estoy dedicando toda mi energía a esto otro, pero si tienen dudas, ahí pueden ponerlas en el blog y en cuanto tenga yo un espacio, podré intentar contestarles y pues a lo mejor en un par de semanas podríamos tener otra plática como esta, pues abordando cómo vamos en ese momento, si están de acuerdo. De nada, Ida. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Un abrazo.